La batalla de Nisibis del año 217 es una de las batallas de la historia de las guerras romano-partas, la cual es recordada por su alcance, la determinación de ambos contendientes, las enormes pérdidas y la participación de los gobernantes de los países enemigos, el emperador romano y el rey parto. El emperador Carcalla, que soñaba con ampliar las fronteras de Roma hasta la India, siguiendo el ejemplo de su ídolo Alejandro Magno, comenzó a preparar una campaña contra Partia aproximadamente en el año 210, queriendo destruir de una vez por todas el reino parto durante una campaña militar. El momento oportuno llegó en el año 217. Partia se encontró una vez más en su historia en un estado de guerra interna entre aspirantes al trono. Los príncipes Artabano V y Vologases V. Aunque el poder fue legado oficialmente a Vologases, Artabano comenzó a desafiar los derechos de este hacia la corona, y Partia, una vez más dividida en dos bandos, se vio sumida en una guerra interna, la cual socavó significativamente su poderío militar, ya agotado durante las interminables guerras internas y externas. Durante la guerra interna, Vologases fue derrotado, se le perdonó la vida y se le asignó gobernar una pequeña región con la ciudad de Babilonia en Mesopotamia, y el resto de Partia acabó en manos de Artabano. En muchas regiones y provincias, el poder del rey parto era solo formal. En realidad, el poder de Artabano se extendía solo al sur de Mesopotamia, Media y varias zonas vecinas. Carcalla, decidido a aprovechar la situación, emprendió una campaña contra Partia alrededor del año 216. Artabano no quiso entrar en conflicto con el emperador romano y trató con todas sus fuerzas de evitarlo. En un principio, Carcalla, al no haber entrado aún en las fronteras de Partia, se ocupó del reino de Osroene, incorporándolo al imperio como provincia. Artabano, queriendo evitar la guerra, incluso entregó a todos los fugitivos que se escondían en Partia después de la destrucción de Osroene. Entonces, Carcalla envió una embajada al rey parto con una propuesta para casarse con su hija, lo que, por supuesto, fue una maniobra política para atraer a Artabano. Este, habiendo rechazado inicialmente la propuesta, aceptó y él mismo fue con su séquito al encuentro del emperador romano. Pero, inesperadamente, por orden de este, los romanos atacaron la embajada y Artabano logró escapar milagrosamente de la muerte. Después del acto traicionero de Carcalla, aprovechando la agitación, el ejército romano cruzó el Tigris y avanzó por las tierras del interior de Partia propiamente dicha. Durante la campaña, muchas ciudades y fortalezas de Mesopotamia fueron capturadas, mientras que los romanos destruyeron y profanaron las tumbas de los reyes partos en Arbela. Después de este insulto, ya no se podía hablar de paz entre las dos potencias. Artabano fue al este de Partia para reunir un ejército, mientras Carcalla se trasladó a sus cuarteles de invierno en Carras. En el año 217, finalmente Artabano reunió el ejército parto y emprendió una campaña militar. La traición de Carcalla y la destrucción de las tumbas de los reyes partos indignaron enormemente a toda la nación. Toda la nobleza se unió en torno a Artabano, incluidos los antiguos oponentes irreconciliables. La noticia del avance de un enorme ejército parto causó, con razón, temor entre muchos de los comandantes romanos. Muchos de ellos, en particular el prefecto pretoriano, Macrino, temían que la guerra continuara. Al darse cuenta de que era imposible obligar a Carcalla a hacer las paces, y al darse cuenta claramente de las ansias de venganza de los partos, los comandantes del ejército romano, liderados por Macrino, conspiraron para matar a Carcalla. Después del asesinato de Carcalla, el nuevo emperador Macrino envió una embajada a los partos en son de paz, pero fue rechazada por Artabano, el cual quería vengarse de la traición de Carcalla. Al darse cuenta de que los partos no aceptarían la paz, Macrino, que anteriormente había sido proclamado emperador, decidió enfrentarse al enemigo.
Los ejércitos convergieron en el área cercana a la ciudad de Nisibis en el año 217. No hay datos exactos del tamaño del ejército parto, pero según los contemporáneos, fue el más grande en toda la historia de las guerras entre romanos y partos. Como siempre había sido, el pilar de la fuerza parta era la caballería pesada de catafractos y arqueros a caballo. No hubo cambios significativos en las tácticas partas. El ejército romano, por su parte, estaba formado por 7 legiones, la Guardia Imperial y las fuerzas auxiliares de Germano, y presumiblemente contaban entre 70 y 100.000 hombres. Los oponentes se encontraron en la llanura cerca de Nisibis. Al amanecer, los partos lanzaron el ataque, disparando sistemáticamente y continuamente con arcos contra las tropas romanas que ocupaban una posición defensiva. Los ataques de los arqueros a caballo fueron apoyados por el ataque de los catafractos. El principal objetivo, fijado por Artabano, era la destrucción completa del ejército romano. Al amanecer, los partos se retiraron a sus posiciones y continuaron sus ataques el segundo día. Los romanos intentaron contraatacar, pero fueron aplastados instantáneamente por los partos. Al atardecer del segundo día, comenzó a sentirse una crisis en el campamento romano. Al tercer día, los partos decidieron aplastar finalmente a los romanos intentando rodearlos, pero estos extendieron su frente, intentando evitar que los partos terminaran de rodearlos. A pesar de esto, los partos continuaron atacando continuamente a los romanos, haciéndolos retroceder gradualmente en todas las posiciones, independientemente de las pérdidas. Según Herodiano, todo el campo estaba sembrado de cadáveres y cubierto de sangre, por lo que luchaban sobre los cuerpos de los muertos en la batalla. El persistente avance de los partos finalmente llevó a los romanos al borde del desastre desde la perspectiva real del exterminio completo de su ejército si la batalla continuaba al menos un día más. Esto obligó a Macrino a negociar con Artabano. Hacia la tarde del tercer día de batalla, Macrino envió heraldos a los partos con una oferta de paz, asegurándose de que Carcalla, que había tratado a Artabano con tanta traición, había sido asesinado. Macrino devolvió a Partia todas las fortalezas y ciudades previamente capturadas en Mesopotamia y además todas las tierras capturadas por los antiguos emperadores, acordando una enorme indemnización de 200 millones de sestercios. Solo después de esto, Artabano aceptó la propuesta de paz. El ejército romano fue esencialmente destruido. Macrino regresó solo con los lamentables restos del una vez glorioso ejército de Carcalla, anulando todos los éxitos de sus predecesores en las guerras de Oriente. Pero la victoria fue muy difícil para los partos. Sus pérdidas también fueron muy elevadas, teniendo en cuenta que Partia ya estaba debilitada por las guerras internas. En términos estratégicos, las pérdidas de los partos resultaron ser aún más significativas, ya que después de un par de años, Artabano simplemente no tenía fuerzas suficientes para resistir el levantamiento del gobernador de la provincia de Pars, que finalmente derrocó el poder de los arsácidas en Irán, marcando así el comienzo de una nueva era. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.